Laura Rodríguez Arias. Ella también es egresada de la FE Zaragoza, es cirujano dentista y es profesora de asignatura en el módulo de sistema estomatognático y del de biología bucal. Bienvenida, Laura. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Sí, adelante. Por favor. Ok. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo espero que les pueda ahorita aclarar un poquito, a lo mejor si tienen ahí algunas dudas. Me voy a ir un poquito rápido porque el tema está extenso. Vamos a hablar de varias cosas, de varios aspectos que son importantes. Bueno, sí, como bien lo dijo la doctora Vicky, vamos a ver ahorita lo que es odontogénesis y anomalías del desarrollo. Como ustedes saben, jóvenes, yo creo que este es uno de los temas centrales porque a final de cuentas, pues los dientes van a ser elementos importantes en nuestro campo de trabajo. No es lo único que vemos, pero sí gran parte de nuestra labor se centra en ayudarle al paciente a recuperar la salud de lo que principalmente a ellos les aqueja o les preocupa, que muchas veces son los dientes. Bueno, cuando hablamos de odontogénesis, vamos a hablar principalmente de ese proceso en el cual se forman estos órganos dentarios. Hay algo que nosotros, o yo siento que a varios de los jóvenes o varios de los estudiantes les causa conflicto, es ¿por qué empezamos a verlo desde embriología? ¿Por qué vemos embriología si a veces se les hace muy pesado? Si nosotros no logramos comprender lo básico de embriología, es muy difícil que después podamos aplicar esos conocimientos y los podamos ir enlazando a la información. Entonces, ya dijimos que la odontogénesis es un proceso en el cual, un proceso que se lleva a cabo para que puedan formarse los órganos dentarios. ¿De cuáles? De la dentición temporal y de la dentición permanente. Ustedes saben que a la dentición temporal también se le dice decidua, primaria, caduca. Los pacientes la nombran como dientes de leche, ¿no? Sabemos que estos son 20 y que la dentición permanente o la del adulto, pues, va a constar de 32 piezas. Pero para que nosotros podamos llegar aquí, tenemos que hablar un poco de embriología. Cuando nosotros hablamos de embriología y hablamos de la formación del disco germinativo bilaminar y luego trilaminar, como que dicen, bueno, sí, y entonces cortamos la información y luego ya hablamos de odontogénesis y se perdió algo de relación. ¿Qué es lo que yo tengo que entender o qué es lo más básico? Lo voy a tratar de resumir de la manera más sencilla. Cuando nosotros estamos o cuando está un pequeñito en la etapa de disco germinativo bilaminar, sabemos que tenemos dos capas. Una capa inferior que se le denomina como hipoblasto y una capa superior que se le denomina como epiblasto. Y nosotros sabemos que en ese momento tenemos solamente dos capas, pero que en sí todos los órganos de nuestro cuerpo y todos los tejidos van a derivar a partir de tres capas. Ahorita les voy a pasar las imágenes. Esto nada más es así como una pequeña introducción. Cuando ese disco germinativo bilaminar empieza a sufrir cambios, vamos a ver vamos a recordar que en la parte superior, en la parte del epiblasto, se va a formar un surco. Y en ese surco van a empezar a migrar las células del epiblasto y se van a invaginar. Ok, pero se forma el surco y a la parte lateral del surco se van a formar unas bordes que se les conoce como crestas neurales, ¿ok? Entonces estamos viendo que ese disco germinativo bilaminar se empieza a convertir en trilaminar porque está viendo esa invaginación de células. Nosotros recordaremos que ese surco se profundiza y después se cierra y se convierte en un tubo. Y sabemos que ese tubo se va a convertir en lo que es el sistema nervioso central. Pero esos bordes gruesos que estaban en la parte superior, sabemos también que quedan incluidos cuando ese tubo cierra y se profundiza. Y a esos bordecitos se les conoce como crestas neurales. Es importante que lo mencionemos porque esas crestas neurales van a formar parte de lo que es el mesodermo, pero el mesodermo que migra hacia la cara, hacia la porción de la cabeza. Y entonces a le vamos a conocer como
ectomesénquima, ¿ok? Entonces, de ahí vamos a partir para hablar de varias cosas. Este proceso de odontogénesis, chicos, lo vamos a dividir principalmente en dos fases. Nosotros sabemos que van juntos o que van pegaditos, pero para que lo podamos estudiar de una manera más sencilla, pues se divide en dos. En lo que es la morfogénesis, que también se le conoce como morfodiferenciación, en el cual se va a derivar, se va a dar el desarrollo y la formación de la corona y la raíz, y lo que es la histogénesis, que es la citodiferenciación, que me va a dar los diferentes tejidos que forman al diente. Aquí me voy a ir un poquito rápido por la cuestión de tiempo. Nosotros sabemos que a partir más o menos de entre la quinta y la sexta semana, en algunos libros nos comentan que al final de la quinta, en otros nos centran específicamente que en la sexta semana, nosotros ya, este disco germinativo trilaminar, una vez que ya que empezó a invaginarse este tejido, ese tubo neural, empieza a plegarse y empieza a haber un crecimiento acelerado y exponencial del mesodermo, sobre todo que va a formar la cara, que van a formar los arcos faringeos, ¿ok? Y esos crecimientos nos van a dar lo que es una eminencia superior, que va a ser una eminencia que nos va a formar lo que es el encéfalo, y entonces tenemos una eminencia que nos va a delimitar en la parte inferior, y también tenemos un crecimiento inferior que nos forma lo que es el crecimiento cardíaco. Bueno, hacia la parte lateral nosotros vemos el crecimiento de lo que son los somitas y forman una cavidad, ¿ok? Esa cavidad se le conoce como estomodeo primitivo. El estomodeo primitivo es importante porque va a estar tapizado, el epitelio del estomodeo va a estar tapizado por lo que es el ectodermo, ¿ok? Corre ese ectodermo hacia la parte posterior, y en la parte interna vamos a tener también una membrana que va a estar conformada por endodermo. A esta plaquita o esta membrana se le conoce como membrana bucofaríngea, y nos va a dividir lo que es el tracto digestivo anterior de lo que es el tracto digestivo posterior. Pero, ok, aquí lo que me interesa que se centren es que ese epitelio que tapiza la cavidad bucal va a formar parte, o más bien se va a derivar de lo que es el ectodermo, ¿ok? Por eso cuando nosotros empezamos a hablar de odontogénesis, hablamos de dos capas germinativas, lo que es el ectodermo, que me va a dar formación a lo que es el órgano del esmalte, y posteriormente al esmalte, y lo que es el ectomesénquima, que me va a dar formación de todo el tejido conectivo de cabeza y cuello, ¿ok? Por eso es importante que nosotros habláramos de eso. Bueno, cuando nos centramos ya en la odontogénesis, vamos a hablar ahorita de la formación o de esa morfogénesis del órgano dentario. En la sexta semana, la mayoría de los libros nos ocupan que ese epitelio, que es de origen ectodérmico, en algunas zonas va a empezar a tener un incremento de células por mitosis. Estos, no en todas partes, solamente en la parte inferior, en 10 lugares que ya están determinados, que es ahí donde se van a formar los gérmenes dentarios, y en maxilar, pues otros 10, ¿no? Para hacer un total de 20, que son el número de dientes que tiene o que compone la dentición temporal. Ok. Tenemos entonces ese epitelio, y en algunas zonas empieza a haber un incremento de este número de células, pero ¿quién genera ese incremento? Nos hablan que en este caso es el ectomesénquima. Por inducción del ectomesénquima, ese epitelio empieza a crecer o empieza a incrementarse. El epitelio de la cavidad bucal en este momento va a estar formado solamente por dos capas, una capa superficial, que va a ser de células planas, y una capa profunda, que en este caso nos hablan que son células altas, podrían ser cúbicas, altas, de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, aquí les puse una imagen, yo espero que más o menos sea un poco representativa, en el cual las células moradas que estamos observando, estamos viendo ese epitelio, ¿ok? Y en la parte donde vemos un poquito azul, estamos hablando de ese tejido ectomesenquimatoso. Bueno,
Ok, después de que aproximadamente en esa sexta semana empieza a haber ese crecimiento de células, no se va hacia la parte externa, sino que empieza a profundizarse en el ectomesénquima. Empieza a profundizarse y entonces a ese estadio, a esa etapa se le conoce como lámina dental. Pero ese crecimiento sigue habiendo una diferenciación de células, sigue habiendo una mitosis y empieza a imaginarse y empieza a profundizarse más, pero no crece de manera eh, ordenada. En algunas zonas hay un incremento mayor y entonces empezamos a ver un cambio de la forma de esa lámina. Por lo tanto, vamos a observar una invaginación de células como lo estamos observando aquí en esta imagen, no sé si alcanzan a observar en mi cursor, en el cual vamos a ver una diferenciación de esas células que nos van a formar lo que sería el tejido ectodérmico, de lo que sería el estadio de broteoyema. Posterior a esa etapa de lámina dental va a seguir el estadio de broteoyema, en el cual vamos a tener diferenciadas bien dos formas celulares. Una forma celular que va a estar hacia la periferia, que vamos a observar unas células cúbicas, y en la parte interna unas células que se ven como más o menos poligonales. No hay mucha diferenciación, pero empiezan a verse un poco diferentes. ¿Qué ocurre cuando se van invaginando estas células? Vamos a observar que empieza a haber también un cambio en ese ectomesénquima. ¿Qué se observa en ese tejido mesodérmico? ¿Qué alcanzamos a observar? Que vamos a tener un mayor número de células que van a estar poblando esa zona. Ese número de células, vamos a ver ese aumento del número de células porque va a haber un incremento en la mitosis, ¿ok? Va a haber una mitosis más acelerada, por lo tanto la población de las células se va a deber a que ese tejido está reaccionando y están habiendo divisiones mitóticas constantes. Eso es lo que nosotros vemos en un estadio de broteoyema. Nos dicen que este estadio, más o menos, se da alrededor de la octava semana. Acuérdense que los dientes van a tener un tiempo, los dientes temporales, también los permanentes, van a tener un tiempo diferente de recambio o de aparición en cavidad bucal. Entonces, si nosotros nos acordamos de eso, sabemos que los primeros dientes que erupcionan van a ser los incisivos inferiores. Por lo tanto, en esa etapa de morfogénesis va a darse primero en mandíbula, podría ser casi simultáneo en maxila, pero va a empezar de la porción anterior y va a ir gradual recorriéndose hacia la parte posterior. Entonces, eso es importante que nosotros recordemos. Y aquí pues les coloqué solamente una anotación en el cual recordamos que el tejido ectodérmico que me va a formar ese broteoyema, que lo estamos observando aquí, me va a generar posteriormente el tejido duro, conocido como esmalte. ¿Ok? Espero que más o menos no vaya yo tan rápido y que vaya quedando un poquito claro. Este es un corte histológico, esto es lo que se alcanza a ver en el microscopio óptico, en el cual les decía, en ese mismo estadio de broteoyema tenemos células epiteliales, células que se formaron de esa invaginación de ese tejido epitelial, y yo veo hacia la periferia unas células cilíndricas que van a estar muy formaditas y se tiñen más oscuro, y en la parte central, en la parte medular, unas células poligonales que vamos a ver un poquito más separadas. Eso es lo que veo en el epitelio, en el tejido epitelial que se ha invaginado, pero en el tejido que encontramos alrededor, que les decía que van a ser tejido ectomesenquimatoso, pues vamos a observar una condensación, una mayor cantidad de células, y solamente vemos una reacción alrededor de ese proteoyema. Les decía que más o menos es alrededor de la octava semana de gestación. Posterior a ese, vamos a encontrar el estadio de casquete. No es que pase de uno a otro, el incremento va siendo gradual, pero aquí vamos a analizar solamente las características que se encuentran así definidas en esa etapa para que sea un poquito más sencillo para esto. Okay. En esa etapa de casquete, ¿qué es lo que vamos a observar? Fíjense, vemos un incremento en ese tejido epitelial, empieza a tomar forma. Esa estructura que nosotros veíamos como una yemita, como un abultamiento, ahora lo alcanzamos a observar zonas más características y tejidos diferenciados de una mejor manera. ¿Qué observamos?
que este órgano, que se le va a considerar después como órgano del esmalte, sigue manteniendo una unión con el epitelio que se formó, con el epitelio de la cavidad bucal, ¿ok? Vemos esa lámina que se introduce, pero vamos a observar un cambio en esa morfología o en esa forma, en la cual en la porción lateral vemos que hay una mayor profundización o evaginación, ¿ok? Aquí vamos a observar también ya un incremento de tejidos. Aquí, chicos, esta parte externa se le conoce también como epitelio dental externo. Aquí ya empieza a tomar otro nombre y recibe el nombre de epitelio dental externo, que va a estar caracterizado por células cúbicas. Este epitelio dental externo lo vamos a ubicar en ese germen dental, pero en la porción convexa. En la porción cóncava, que es la que yo les estoy mostrando aquí con el indicador, vamos a tener lo que se le conoce como epitelio dental interno. Este es importante porque posteriormente nos va a dar lo que es la formación de los ameloblastos, pero en este momento no, se le conoce como epitelio dental interno y también van a ser células cúbicas. Entre el epitelio dental interno y el epitelio dental externo, yo alcanzo a observar unas células que están muy separaditas, que tienen una forma poligonal. Entre ellas empieza a ver la entrada de un líquido, ¿ok? Empieza a ver la entrada de líquidos que van a ser ricos principalmente en glucosaminoglucanos y va a tener también hay algunos otros elementos como son fosfatasas que son importantes para la formación del diente. Empieza a haber un incremento de ese volumen y una profundización de la parte terminal, ¿ok? ¿Qué más le alcanzo a observar? Esta estructura que está aquí, que es bien importante. ¿Por qué? Porque de esa misma lámina dental que me va a generar el diente temporario, se va a originar también el diente permanente. Y mientras aquí yo lo tengo en etapa de casquete, el diente permanente ha iniciado su desarrollo y está en etapa de brote, ¿ok? De brote o yema. Ok. Después de eso, yo alcanzo a observar en ese mismo órgano del esmalte, jóvenes, otra acumulación de células que se van a formar de manera central que se le conoce como cuerda del esmalte, ¿ok? En la porción más pegadita hacia el epitelio dental interno, nos comentan también que se forma una estructura conocida como nudo del esmalte. Y estas son importantes para darle la forma, sobre todo a los dientes posteriores, para darle la forma de las depresiones y las cúspides. Por lo tanto, en un diente no nada más vamos a tener una cuerda del esmalte, vamos a tener varias dependiendo de la morfología del diente. Tenemos un diente anterior, posiblemente sí solamente encontremos una cuerda del esmalte, pero en un diente posterior vamos a encontrar más. Y sobre todo en un diente que va a tener una gran cantidad de cúspides, como en los dientes, en los molares, pues obviamente vamos a encontrar cuerdas del esmalte secundarias. ¿Por qué? Porque le van a dar esa forma de relieve a esa cara oclusal, por eso son importantes. Eso es lo que yo alcanzo a observar con respecto al órgano del esmalte, pero con lo que yo alcanzo a observar con el tejido mesenquimatoso, alcanzo a observar que incrementa ese número de a tener una formación más cerrada, vamos a tener una gran cantidad de población y vamos a tener también formación de lo que sería el saco dentario, vamos a observar también formación alrededor. Y este saco dentario es muy importante porque nos va a dar posteriormente la formación de lo que es la raíz, el cemento y el ligamento periodontal. Por eso es sumamente importante. ¿Qué más alcanzamos a observar? Bueno, que empieza a haber formación también de lo que es el hueso alveolar, y aquí alcanzamos a ver algunas de las trabéculas. Esta ya es un corte de un tejido del tejido a nivel histológico, y alcanzamos a ver más o menos las mismas características que se les puso en el diagrama. Aquí se los puse así en corto, estadio de casquete en el órgano del esmalte que nos va a formar el esmalte posteriormente y que deriva de lo que es el ectodermo. Tenemos un epitelio dental externo, híjole, perdón, aquí me faltó una X, epitelio dental externo, perdón, epitelio dental interno, ya me perdí, perdónenme un segundo, espérenme un segundo, jóvenes. Epitelio dental externo, aquí sí lo tengo, ok, bueno, no sé qué pasó, pero en fin, epitelio dental externo, retículo,
epitelio dental externo, retículo estrellado, epitelio dental interno. Este epitelio dental interno les decía que nos va a formar al esmalte, por lo tanto nos va a dar o va a originar a lo que son las células ameloblásticas, pero en este momento también se le podría considerar como zona preameloblástica. ¿Okay? Y derivado del ectomesénquima vamos a tener condensación de células por mitosis, van a aparecer capilares, sobre todo en la porción central de lo que es la papila dentaria, ¿ok? Y empieza a haber un esbozo de lo que es el saco dental. Después de esa etapa pasamos a un estadio más avanzado que se le conoce como estadio de campana. En este estadio de campana alcanzamos a observar una mayor profundización de esa asa terminal o esa asa cervical que posteriormente me va a formar, va a inducir lo que es la formación de la raíz, y tenemos la aparición de un tejido nuevo. Esto que está aquí se le conoce como estrato intermedio y empieza a haber una disminución en la cantidad de líquido que está en este tejido intermedio que tenemos entre el estrato intermedio y el epitelio dental externo que se le conoce como retículo estrellado. ¿Ok? Aquí las células empiezan ya a sufrir un cambio. ¿Qué tipo de cambio sufren? Las células del del epitelio dental interno se convierten en unas células cilíndricas altas. ¿Okay? Y aquí, ya como tal, recibe el nombre de zona preameloblástica. Esta zona que tenemos aquí se convierte en zona preameloblástica en un estadio de campana. Aquí vamos a tener lo que se le conoce como estrato intermedio, que va a ser una población de células planas, y alcanzamos a observar ligeramente lo que es la cuerda del esmalte, retículo estrellado y un epitelio dental externo. ¿Qué ocurre con ese pedúnculo de fijación de este órgano del esmalte con el epitelio dental? Empieza a involucionar, ¿ok? Pero aquí tenemos algo muy importante, no sé si lo alcancen a ver, que es el estadio de brote del diente permanente. Los dientes permanentes se van a originar, obviamente un diente incisivo superior me va a generar al diente permanente incisivo superior, pero los molares van a formarse por la extensión distal de ese brote, ¿ok? De ese brote, de ese último molar. Por eso se van a formar. ¿Qué más alcanzamos a observar? Que aparecen capilares. Esto que está aquí se le conoce como papila dental, y en esa papila empiezan a aparecer capilares y alcanzamos a observar en esta porción terminal lo que es el saco dentario. Eso es relativamente importante o es sumamente importante que lo mencionemos. En el estadio de campana, en ese saco dentario yo sé que me va a formar lo que es el periodonto de inserción, y estamos hablando de cemento, de ligamento periodontal y obviamente también, jóvenes, de lo que es el hueso alveolar. ¿Ok? Yo sé que ese saco dentario tiene una capa externa que también va a ayudar a formar algunas fibras de fijación y que me va a ayudar a formar también lo que es el saco dentario de ese órgano dentario. Y por último tenemos el estadio de terminal o de folículo dentario, en el cual ya encontramos o ya alcanzamos a ver una aposición. ¿Aposición de qué? De tejidos duros. Aquí ya las células, quería comentarles algo. Bueno, aquí en esta parte superior de la imagen que estamos observando, alcanzamos a observar lo que es el estrato intermedio, el epitelio, el epitelio dental externo, y ese epitelio dental interno que nosotros teníamos ya no recibe ese nombre. Ya estas células se diferenciaron en unas células cilíndricas altas que reciben el nombre de ameloblastos. Estas células se forman o se diferencian primero, y la diferenciación de estas células me va a generar la histodiferenciación de las células del ectomesénquima, las que estaban adyacentes, las que estaban pegaditas ahí. Estas células también van a tomar una forma cilíndrica alta, no van a ser tan altas como las células como los ameloblastos, pero sí van a ser unas células cilíndricas altas. Estas células que me van a formar parte de lo que es el ectomesénquima,
van a diferenciarse y se van a convertir en odontoblastos. Estos odontoblastos se van a convertir en unos odontoblastos maduros y van a empezar a secretar una matriz extracelular que va a ser como una gelatina, va a ser una estructura amorfa que posteriormente va a ir calcificándose. ¿Qué ocurre? Primero tiene que producirse dentina, esa predentina, para que los ameloblastos empiecen a producir también su matriz extracelular y produzcan esa matriz de esmalte, que también va a tender a calcificarse, o va a tender a mineralizarse. Hay algo importante que a mí me pareció comentarles, que el esmalte va a tener una formación centrípeta, que quiere decir que va a ir de la parte interna hacia la parte externa. Y la dentina va a tener una formación centrífuga, que va a ir de la parte externa hacia la porción interna. Cuando yo ya tengo este cierre de ese saco dentario, y yo ya tengo este cierre de esta estructura de campana y empiezan a formarse esos vasos sanguíneos, esa papila dentaria se convierte en pulpa dental. ¿Okay? Eso es importante que nosotros comentemos. Y entonces inicia también lo que es, en ese estadio terminal les decía que ya tenemos una etapa aposicional en el cual las células ectomesenquimatosas que se diferenciaron en odontoblastos empiezan a producir esa matriz extracelular que se calcifica y que se convierte en dentina. ¿Okay? Y por la parte superior, en lo que sería el órgano del esmalte, que tenemos aquí ese epitelio dental interno, que las células se diferenciaron, cambiaron y se convirtieron en ameloblastos, me empiezan a producir lo que es una matriz extracelular del esmalte y por lo tanto empieza a posicionarse lo que es el tejido duro, que sería el esmalte, y acá la dentina. Eso es lo que nosotros alcanzamos a observar. ¿Qué otras? ¿Quiere comentar algo? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué alcanzamos a observar? Que esa papila empieza a tener formación de vasos sanguíneos y que ya tenemos una mayor diferenciación de las células que tenemos hacia la parte externa y que me van a formar ese saco dentario. ¿Qué le tengo que revisar más en este estadio terminal? Bueno, pues esta porción que nosotros estamos observando hasta acá, esta región que estamos observando aquí, va a recibir el nombre de asa cervical. Esa asa cervical recibe el nombre en la porción terminal, recibe el nombre de vaina epitelial de Herwig. ¿Qué tiene que tener para que yo la conozca como tal? Tiene que tener solamente dos tejidos, epitelio dental interno y epitelio dental externo. Debe de carecer de esta estructura que está aquí, que tenemos como retículo estrellado. Esta vaina epitelial de Herwig es bien importante. ¿Por qué? Porque va a iniciar con el proceso de formación de lo que es la raíz. Y en la formación de la raíz nosotros estamos hablando de diferentes tejidos, entre ellos dentina, estamos hablando de cemento y también posteriormente vamos a hablar de ligamento periodontal y de hueso alveolar. Esta vaina epitelial va a tener un papel muy importante como inductor y modulador. ¿De qué? De la formación de la raíz. Nosotros sabemos que tenemos dientes que son unirradiculares, que pueden tener dos raíces o inclusive más. Entonces, esta vaina es sumamente importante o interesante para la formación de las raíces. Esa vaina, una vez que ya ha terminado la formación de los tejidos que están formando parte de lo que es la corona, esta vaina se profundiza hacia la parte inferior de ese saco dentario e inicia con una modulación y una inducción de las células mesenquimáticas que están aquí. Y estas células mesenquimáticas se transforman o se convierten a lo que son odontoblastos, ¿ok? Y una vez que estas células se convierten en odontoblastos y empiezan a producir la primera cantidad de lo que es la dentina, esta vaina desaparece, se fragmenta, ¿ok? Y al fragmentarse y al desaparecer me va a dejar algunos restos que se les conoce como restos de málates. Estos restos de málates en algún momento pudieran determinar
hay algunas alteraciones con respecto a la formación de dientes. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Posterior a eso, jóvenes, nosotros sabemos que el diente va a estar formado. ¿Qué pasó, Gómez? ¿Terle? Ajá. Sí, doctora, gracias. Una pregunta. No sé si sí entendí bien, pero la vaina epitelial de Hedwig va a dar origen después de que se va desintegrando a los restos de Malassez. ¿Sí? ¿Es correcto? Efectivamente, sí, es correcto. Y esto también es lo que está asociado a ciertos como, ¿cómo se les puede decir? Como quistes o cuestiones así. Sí, fíjese que sí, esos, qué bueno que lo comenta Pamela, esos restos de Malassez pueden estar relacionados con formación de quistes dentígeros o inclusive con la formación de tejidos duros que no son convenientes o que no son parte normal de lo que sería la raíz, pero sí son importantes que nosotros lo comentemos. Inclusive pudieran formar estos quistes, ser tan grandes a veces que generan la destrucción tanto de tejido óseo como inclusive la migración apical de las raíces las proyectan hacia alguno de los costados. Sí, muy bien. Okay. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a usted. Ok. Ahora, nosotros les decía que recordemos que el diente va a estar formado por 3 tejidos duros, lo que es el esmalte, que es lo que nosotros alcanzamos a observar en la corona, lo que es la dentina, que va a estar conformando todo el cuerpo del esmalte, tanto corona como raíz, y el cemento, que va a estar hacia la periferia, pero solamente en la raíz. La pulpa va a ser este tejido blando que va a estar incluido dentro de este órgano dentario. Y a la pulpa, ¿qué le tenemos que estudiar o qué tendríamos que saber de la pulpa? Es difícil, jóvenes, hablar solamente de pulpa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que se le conoce mejor como complejo dentinopulpar. ¿Por qué lo conocemos como complejo dentinopulpar? Aquí lo que nosotros alcanzamos a observar, yo estoy esperando que ustedes alcancen a ver con el indicador, estamos viendo una capa o una zona periférica que se le conoce como zona odontoblástica. Esta zona odontoblástica, ¿qué va a contener? Pues odontoblastos. Y esos odontoblastos que me generan hacia la porción, basal, me van a generar dentina, van a generar esa sustancia amorfa que va a ser secretada hacia el exterior. Ajá. A esto se le conoce como predentina, lo que yo estoy marcando aquí, que va a ser esa sustancia amorfa. Pero en la parte superior yo tengo esa dentina calcificada, ya se mineralizó. Pero yo cirujano dentista, yo sé que este odontoblasto que estoy observando aquí, no solamente lo alcanzo a ubicar en esta zona, yo sé que va a tener una prolongación y que esa prolongación se va a conocer como túbulo dentinario. ¿Ok? Esa prolongación va a estar ocupando ese túbulo dentinario y va a estar desde la unión amelodentinaria, desde ahí va a estar ocupando ese tejido. Por eso se le conoce como complejo dentinopulpar. Yo sé que este odontoblasto lo ubico aquí, pero que tiene una prolongación que va a estar incluida en ese tejido duro y que es importante. Bueno, entonces, regresándonos a lo que es la pulpa, yo sé que tengo una capa periférica que es la zona odontoblástica. Interno a esa capa odontoblástica voy a tener otra zona que se va a caracterizar porque tiene una población celular menor, pero va a tener un plexo nervioso conocido como el plexo de Rashko, ¿ok? Que es importante y que lo alcanzo a ubicar en esta zona. Se le conoce, antes decían que era zona acelular, pero en realidad sí tiene células, pero la población celular es muy pequeña. Principalmente vamos a encontrar en esta zona fibroblastos, ¿ok? Vamos a encontrar una gran cantidad de fibras y un plexo nervioso.
interna o inferior a esa vamos a encontrar otra zona que se le conoce como zona rica en células, en la cual vamos a encontrar una gran cantidad de células mesenquimales o mesenquimatosas, vamos a encontrar también fibroblastos, y hacia la parte central de la pulpa vamos a encontrar una zona que tiene el mismo nombre que es la zona central de la pulpa, y en la cual tenemos células ectomesenquimáticas, fibroblastos sobre todo, y una gran cantidad de macrófagos. ¿Okay? Estos macrófagos van a estar dispuestos alrededor de los vasos sanguíneos, pero pueden migrar. Acuérdense que los macrófagos tienen la capacidad de moverse a través de los tejidos por algunos movimientos que se les conoce como movimientos ameboideos. Entonces luego el paciente dice, es que me duele, y yo sé, o nosotros somos cirujanos dentistas, sabemos que le duele al paciente no porque en esta zona tengamos terminaciones nerviosas, en la dentina carecemos de terminaciones nerviosas, pero lo que le va a generar al paciente que tenga esa sensibilidad es precisamente esa prolongación odontoblástica. ¿Okay? Y que es importante que nosotros lo recordemos cuando hacemos procedimientos, sobre todo de operatoria, porque si sabemos que si no colocamos una buena cantidad de irrigación y no tenemos una buena cantidad de agua, pues vamos a quemar esos odontoblastos. Y después el paciente pues tiene dolor. ¿Por qué? Pues porque estoy cortando parte de una célula que está incluida en un tejido duro y que es importante. ¿Qué otra cosa yo tengo que rescatar bueno, aquí lo dejé con el mismo nombre, de complejo dentinopulpar, de la formación de la raíz? Yo sé que la formación de la raíz, hacia la parte lateral voy a tener cemento, yo sé que ese cemento va a ser un tejido mineralizado, va a ser un tejido conectivo porque va a derivar de lo que es el saco dental. Y yo sé que el saco dental viene del ectomesénquima, ¿ok? De ese ectomesénquima. ¿Qué características tiene el cemento? Que va a estar un poquito más mineralizado que el hueso, va a tener una coloración diferente, un color blanco nacarado, que va a ser un poco más resistente a la reabsorción ósea, y eso es importante para las personas que piensen tomar por ahí la especialidad de ortodoncia, pues yo sé que gracias a las características de este cemento, la raíz, voy a poder mover el diente a través del hueso, obviamente con movimientos controlados, sin que el diente sufra una reabsorción. ¿Por qué? Mientras el cemento lo esté cubriendo y el movimiento sea adecuado, va a resistir. Es más fácil que el hueso se modifique a que tenga una modificación esa raíz que está cubierta por su cemento. Yo sé que el cemento en la parte superior, hablando de lo que es la raíz, en el tercio cervical y en el tercio medio, voy a tener un cemento que es avascular, ¿ok? Pero ¿quién me formó ese cemento? Pues unas células llamadas cementocitos, cementoblastos, aquí cuando no las vemos incluidas y produjeron una matriz extracelular que se calcificó. En el tercio apical, chicos, yo voy a tener ese cemento, que se le conoce como cemento celular. ¿Por qué? Aquí el crecimiento se da un poco más acelerado y la célula no alcanza a retirarse. Por lo tanto, se queda incluida en esa matriz extracelular y ya sabemos que esa matriz extracelular se calcifica, y entonces vamos a tener cemento celular en la parte inferior y cemento acelular en el tercio medio y tercio superior. Pero fíjense que la formación de ese cemento celular también es importante y que esté en esta zona. ¿Por qué? Cuando el diente va teniendo desgastes por la función normal de masticación, va habiendo un incremento aposicional de cemento. Por lo tanto, si la persona tiene una función adecuada, pues nunca va a haber una disminución de la dimensión vertical inferior. ¿Por qué? Porque se está formando este cemento celular y va a generar que vaya habiendo una sobreerupción dental. Por eso es importante. ¿Qué más tenemos que revisar? Pues el ligamento periodontal. Yo sé que ese ligamento periodontal derivó del saco dentario y que va a tener una gran cantidad de células. Células que me van a formar. ¿Qué me van a formar? Parte de lo que es el cemento, y también voy a tener fibroblastos que me van a mantener estas fibras ahí, y también voy a tener células que me van a mantener en perfecto o en orden adecuado a lo que es el hueso alveolar, ¿ok? Voy a tener células que van a destruir tejido, que van a destruir qué tipo de tejidos, que pueden reabsorber principalmente hueso, pero que también pueden reabsorber lo que es cemento, ¿ok? Y lo que es, en determinado caso,
dentina. Voy a tener células de defensa. Yo sé que este ligamento periodontal va a estar ocupando un espacio. Este espacio que va a estar contenido entre la raíz y entre el hueso alveolar. Cuando ustedes toman su radiografía, se alcanza a ver perfecto el espacio del ligamento periodontal. Pero las fibras de ese ligamento periodontal no están suspendidas en aire, están inmersas o están incluidas en un líquido que se le conoce como líquido crevicular. Y gracias a que ese líquido crevicular existe en ese ligamento periodontal, vamos a tener células que van a patrullar ese espacio y que van a protegernos o que nos van a defender de microorganismos que inclusive pudieran llegar a esa zona o de células que sufran algún daño y que sufran muerte. No pueden quedarse ahí porque ustedes saben que ese tejido tiende a descomponerse y entonces van a llegar células que van a empezar a degradar esas células que hayan muerto. ¿Qué tipo de células? Voy a tener macrófagos, voy a tener neutrófilos y también voy a tener células mastocitos. ¿Okay? Voy a tener mastocitos, que son células que van a defender esa zona. Y voy a tener células madres. ¿Cuáles son las células madre? Las células mesenquimáticas, que van a diferenciarse en las células que se requieran. Conforme va aumentando la edad de la persona, pues esas células madre van disminuyendo, pero seguimos teniendo ahí una reserva. ¿Qué más tengo que revisar del ligamento periodontal? Pues que van a estar compuestas principalmente de fibras colágenas, que yo sé que principalmente van a ser fibras colágenas tipo 1, tipo 3 y tipo 5, aunque también puedo encontrar fibras colágenas de tipo 6. Puedo encontrar algunas otras fibras, sí, puedo encontrar fibras elásticas en menor proporción y voy a encontrar unas fibras que reciben el nombre de fibras de oxitalán, que también van a ser importantes su ubicación en esta zona. ¿Qué tengo que saber más aparte del ligamento periodontal? Que el ligamento periodontal, cuando está incluido en el diente, no vamos a encontrar fibras, vamos a encontrar una membrana. Cuando ese diente empieza a erupcionar y entra en contacto con su diente antagonista y empieza a ver una función, esas fibras se van a organizar, ¿ok? Y se van a organizar en diferentes grupos. Vamos a encontrar, en los libros nos dicen que vamos a encontrar principalmente 5 grupos. El grupo de las fibras crestoalveolares, que van a estar de la cresta ósea hacia el cuello del diente. Estas fibras son las primeras que se pierden o que sufren cuando tenemos enfermedad periodontal, ¿ok? Estas fibras son las primeras que van a sufrir. ¿Para qué nos sirven estas fibras? Nos van a ayudar a darle fijación al diente y a evitar que tenga movimientos de lateralidad, ¿ok? Para eso sirven. Vamos a tener un grupo de fibras que se les conoce o que se les considera como horizontales o células o fibras de transición. Estas células se supone que nos ayudan a mantener a ese diente en su lugar, pero que también van a evitar que el diente tenga movimientos de desplazamiento horizontal. Estamos hablando de movimientos mesiodistales y movimientos vestibulolinguales o vestibulopalatinos, ¿ok? Para eso nos sirven estas fibras. Vamos a tener otro grupo que van a ser el grupo de fibras oblicuas descendentes. Estas fibras, si se dan cuenta, chicos, va a ser como que un grupo mayor y es importante porque va a ser el grueso de fibras que van a resistir la masticación. Acuérdense que nosotros tenemos una fuerza de masticación muy fuerte, que incluso pudiéramos arrancarle el dedo a alguien solamente con los dientes anteriores mordiendo con mucha fuerza. Entonces, se supone que tenemos una fuerza aproximadamente de 50 kilogramos por centímetro cúbico. Entonces, es una fuerza considerable, bastante fuerte, y entonces este grupo de fibras me va a ayudar a mantener el diente en su lugar y amortiguar esas fuerzas de la masticación que yo tenga. Por eso tengo un número mayor, ¿ok? Aquí las alcanzamos a observar y en la parte interna de este diente multiradicular también alcanzamos a observarlas. Tenemos un grupo de fibras apicales que van a estar fungiendo como estructuras como este tejido suspensorio para evitar que el diente se extruya. Estas fibras apicales van a evitar que ese diente salga proyectado hacia la parte externa. ¿Okay? También son un grupo de fibras muy fuertes. En los dientes unirradiculares hasta aquí llegamos, pero en los dientes que tenemos más de una raíz vamos a tener un grupo más, que es el grupo de fibras interradiculares,
que me van a fijar esa cresta alveolar interna hacia, ¿cómo se llama? Hacia el fulcrum o no recuerdo cómo se llama. Ahorita a ver si lo recuerdo, es a la porción donde, hacia la furca, hacia la furca. Entonces van a ir desde la cresta hacia la furca y también van a ayudar a que el diente no tenga movimientos de rotación y evitar que haya movimientos de extrusión, ¿ok? Eso es bien importante. Seguramente, chicos, en algún momento quizá les lleguen a preguntar en alguna patología cuáles son las fibras que se van a afectar, y nosotros ahí tenemos que enlazar esa información que estamos recibiendo o que ya teníamos para que podamos enlazarla con las enfermedades. Si yo sé que es una enfermedad periapical, pues obviamente el grupo de fibras que va a estar afectado van a ser este grupo de fibras apicales. Pero si yo sé que a lo mejor es una enfermedad periodontal, y estamos hablando de una enfermedad periodontal leve, pues yo voy a hablar principalmente del grupo de fibras crestoalveolares o inclusive de las horizontales, que en una enfermedad periodontal moderada ya pudieran estar afectadas, ¿ok? Entonces, eso es lo que considero que es un poquito más importante. Le voy a dar un poco más de velocidad porque, híjole, ya me pasé de tiempo. Voy a tratar de terminar en 20 minutos. Ahora, vámonos con alteraciones. ¿De qué? Anomalías de desarrollo. Cuando nosotros hablamos de anomalías referentes a los dientes, podemos hablar de diferentes cosas. Una, por ejemplo, de ellas es por número. Cuando faltan dientes y cuando sobran dientes, todo es una alteración. Cuando es por defecto, hablamos de agenesias, chicos, cuando yo sé que le falta al paciente el diente y en la historia clínica yo pregunté y resulta que no se ha hecho extracciones. Tomamos radiografía y no se ve por ningún lado el órgano dentario, no está incluido, no se formó. Cuando no se formó y estamos hablando de un solo diente, yo hablo de una agenesia, ¿ok? Yo voy a hablar de hipodoncia cuando faltan menos de 7 dientes. Hay personitas, aquí les puse un ejemplo, en el cual tenemos canino, tenemos los dientes incisivos centrales, pero de los dos lados faltan los incisivos laterales. Ahí yo ya no estaría hablando solamente de una agenesia, estaría hablando de una hipodoncia. Si le falta a lo mejor los laterales superiores, si le falta algún premolar o premolares, pues tenemos que contar el número de dientes para poderle poner nombre, ¿no? Y en algunas pacientes que ya llegan a tener alteraciones no solamente de dientes, sino también de algunas otras estructuras que forman el ectodermo, cuando faltan más de 8 piezas, yo estoy hablando de una oligodoncia. En la parte inferior aquí les puse una imagen en el cual el paciente no se le formaron los dientes anteriores, incisivos, centrales, laterales, caninos, creo que tenemos hasta premolares y en la parte inferior hasta los molares. Entonces, obviamente, si contamos los dientes que le faltan más de 8. Por lo tanto, acá estamos hablando de una oligodoncia y en la parte superior estamos hablando de una hipodoncia. Fíjense que la agenesia se presenta en el 80% de los casos. O sea, casi siempre falta, en la mayoría de los pacientes que llega a ver este tipo de problemas, falta un diente. Puede ser a lo mejor un lateral, el otro a lo mejor se formó feo, pero falta uno. De ese 20%, aproximadamente de 12 a 14% pueden llegar a sufrir hipodoncia, que quiere decir que le falta más de una pieza, o sea, de 2 hasta 7 piezas. Y es muy raro encontrar pacientes que tengan oligodoncia, que les falten más de 8 piezas. Sí se presentan, sí puede darse los casos, pero no es lo común. Y obviamente cuando se presentan con oligodoncia, no es solamente que le falten los dientes. Muchas veces va a ir acompañado de algunos síndromes que van a involucrar el desarrollo del ectodermo. Cuando seguimos hablando de esas anomalías del desarrollo de número, pues también vamos a hablar cuando los dientes se presentan de más. ¿Okay? Cuando hay más dientes de los que debería. Entonces aquí hablamos de exceso y hablamos de hipergenesias, dientes supernumerarios también se les conoce, y nosotros sabemos que de los dientes supernumerarios se va a presentar casi siempre más en la maxila,
y rara vez se llegan a presentar en mandíbula. Se presentan, pero no tan comúnmente. ¿Cuáles son los dientes que más llegan a presentarse como dientes supernumerarios? Los laterales superiores, después el mesiodén, después dientes distales del tercer molar, se les conoce como cuarto molar a veces, o paramolares y también de premolares. Aquí les puse una imagen, jóvenes, en el cual tenemos un diente incisivo central, otro diente incisivo central, y entre ellos dos tenemos ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor, chicos? Gracias. Ok, tenemos un mesiodén. Muchas veces, jóvenes, los dientes se quedan incluidos, no erupcionan. Entonces, son dientes que van a estar retenidos y que pudiéramos ver que hay alteración en la posición de los dientes. Mandamos a tomar una radiografía, solicitamos al paciente que se tome una radiografía y ahí podemos verlos incluidos. También estos dientes se les puede clasificar como suplementarios cuando tenemos a lo mejor 3 premolares y decimos, pues yo no sé cuál es el que está de más, porque los 3 tienen las mismas características, ¿ok? O dientes rudimentarios cuando no se parecen, cuando está ahí la formación de ese dientito, pero no tiene una forma normal. Entonces se le conoce como rudimentario o accesorio cuando no tiene una forma definida, a lo mejor ni el tamaño, y diente suplementario o complementario cuando tiene la forma y el tamaño, ¿ok? Y pudiera suplir un diente, el diente pues que sí se formó, que es adecuado. Aquí les puse un paramolar, vean, tenemos un primer molar superior, segundo molar superior, y vean este dientito tiene la carita de un molar, pero está mucho más pequeño, ¿ok? Entonces, este es un paramolar. Cuando hablamos de tamaño, también eso es importante, vamos a hablar de dientes que son mucho más pequeñitos, que son dientes que se les conoce como microdoncia. Nosotros sabemos que los dientes tienen un tamaño determinado. Si yo hablo de un diente, de un incisivo central superior, de un diente normal, estoy hablando de un diente que tiene desde 7.5 milímetros hasta 10 ISA 11. Más allá de eso, estamos hablando de que el diente sufre macrodoncia, y menor a 7 en un central superior, estamos hablando de que es microdoncia, ¿ok? Usualmente la microdoncia la podemos clasificar en si es generalizada y si es verdadera, y son todos los dientes que están afectados, que están más pequeñitos, ¿ok? Cuando tenemos una microdoncia generalizada, es cuando tenemos dientes ligeramente menores de tamaño, pero que los huesos están un poquito más amplios, que tenemos una amplia base ósea y los dientes son más pequeños. Y lo que es más común aquí es la microdoncia unidentaria, cuando se pueden presentar dientes con menor tamaño, pero que solamente es un diente. Fíjense que casi siempre, o es más común observarlo en los dientes superiores, en los incisivos laterales, ¿ok? Ese es como que uno de los dientes más afectados. Inclusive, muchas veces se presenta y no tiene forma de incisivo, tiene una forma cónica, ¿ok? Entonces, pueden darse. ¿Cuáles son los dientes que a menudo tienen microdoncia? Los incisivos superiores laterales y los premolares superiores son los que principalmente van a estar afectados. Cuando hablamos también de tamaño, anomalías del desarrollo de tamaño, hablamos de macrodoncias. Y les decía, van a ser dientes que van a estar por arriba del número o del tamaño normal que se refiere a los dientes. Les decía que en un incisivo central superior estamos hablando que todavía está dentro de parámetros normales el tamaño mesiodistal de 11 milímetros. Cuando yo veo un diente que mide 12 milímetros, mesiodistalmente hablando, de un incisivo superior central, es un diente con macrodoncia. ¿Okay? Este también se va a clasificar como macrodoncia generalizada verdadera. Es muy raro que todos los dientes estén grandes. Puede haber macrodoncia generalizada relativa cuando tenemos un diente ligeramente mayor de lo normal o un diente grande y las bases óseas son pequeñitas. Cuando las bases óseas son pequeñitas, los dientes tienden a verse muy amontonados. Entonces, eso puede ser bastante común, es la más común, y puede haber macrodoncia unidentaria, puede ser solamente que afecta a un diente. No se sabe por qué, es idiopática su etiología,
Y uno de los dientes que principalmente están afectados pueden ser los incisivos centrales superiores, los incisivos centrales inferiores y los incisivos laterales inferiores. Son los que mayormente se encuentran afectados. Perdón, incisivos centrales inferiores, incisivos superiores, caninos y molares, ¿ok? Esto es más o menos como forma de presentación. Me voy rápido, chicos, discúlpenme, por favor. Maestra Laura, ya puedes ir terminando, por favor, porque ya nos colgamos. Gracias. Podemos encontrar taurodontismo cuando estos dientes presentan una prolongación de la furca hacia la porción apical. En estos dientes podemos encontrar este tipo de alteraciones en dientes conoides, en dientes densindente. Aquí es una imagen, me voy muy rápido, doctora. Vean, puede ser leve, moderada y severa. Aquí yo les puse una imagen de un taurodontismo severo. Otro es, por ejemplo, el densindente, cuando tenemos dentro de la corona del diente formación de no se retrajo como tal el órgano del esmalte y quedó incluido, y puede ser leve, moderado, severo, inclusive puede tener afectación en porción apical, ¿ok? Dientes en garra, dientes que tienen un incremento del tamaño del tubérculo de Carabelli, dientes evaginados, algunos que se les conoce como espolones o que están relacionados con algunas otras alteraciones, como los dientes de Hutchinson, que están relacionados con la sífilis, que en anterior pueden ser con forma de destornillador y en la parte posterior en forma de mora. Anomalías del desarrollo igual, que pueden ser, por ejemplo, aquí vemos una perla de esmalte o raíces supernumerarias. Hay dientes que tienen hasta 4 o 5 raíces. Dilaceración, esa es solamente forma de número, forma de la raíz, o que pueden ser cónicas o incluso que pueden no tener raíz. Dientes que están fusionados, aquí lo que tenemos que hacer es contar el número de dientes y muchas veces tomamos radiografía y vemos que comparten solamente una cámara pulpar. Cuando es geminación, igual vean aquí, les puse esta imagen en la cual tenemos incisivo lateral, incisivo central y como que intentó dividirse. ¿Ok? Aquí puede ser solamente sea problema de la corona. Con crecencia, estos dientes crecieron bien, pero tuvo ahí algún problema, estaba mal acomodado uno de los gérmenes y se fusionaron a través del cemento. Amelogénesis imperfecta, esto es de estructura, jóvenes, amelogénesis imperfecta, en el cual estos dientes no tienen el esmalte no va a tener una estructura adecuada, van a ser dientes que van a tender a fracturarse, tienen una coloración opaca y que pueden tener un incremento en la incidencia de caries. Por fluorosis también afecta al esmalte. Nosotros sabemos que se forman placas blanquecinas que después toman una coloración amarillenta, que inclusive llegan a tener pérdida de matriz adamantina y que también pudiera estar relacionado principalmente con cuando es la formación del diente. Por eso los vemos, estas rayitas. Se da principalmente por una mayor ingesta de fluorosis, cuando ese fluoruro es mayor al 1.8 partes por millón. ¿Ok? Otro que es muy, muy común, que es la hipocalcificación incisivo-molar, en la cual esta es idiopática, no se sabe por qué se da, pero se piensa que es por la presencia, por la utilización de algunos antibióticos en las etapas de desarrollo de los dientes y dentinogénesis imperfecta. Aquí, por lo regular, el esmalte puede estar puede tener una buena estructura, pero como la dentina no es buena, se pueden fracturar. Son personas que no tienen mucha sensibilidad dentaria porque tienden las cámaras pulpares a cerrarse. Yo me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, pero sí no le pasé al tiempo. Ya terminé. Yo también les comparto la presentación. ¿Nos las mandas por correo, por favor? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, claro que sí. Ponérselas en el carro. Pues te damos las gracias, muy interesante tu plática. Desgraciadamente el